Bueno, vamos a iniciar con la unidad 3, que es la primera ley de la termodinámica, donde la vamos a dividir en dos partes, lo que es la primera ley aplicada a los sistemas cerrados y la segunda parte que será a los sistemas abiertos, ¿no? Cada una de las leyes introduce una propiedad de estado o define una propiedad de estado. Ya vimos que la ley cero introduce, introduce la propiedad de temperatura. La primera ley va a introducir la propiedad energía total. La segunda ley introduce la propiedad entropía, ¿no? Entonces, para poder hacer un análisis de cómo la energía se genera o se transforma en un sistema, pues tenemos que aplicar la primera ley de la termodinámica y eso lo vamos a estar desarrollando en esta parte, ¿no? Principio de cuentas, pues tenemos que definir qué es la primera ley. La primera ley de la termodinámica prácticamente es la ley de la conservación de la energía, donde nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Entonces, si nosotros aplicamos este principio, quiere decir que en ningún momento la energía va a desaparecer, ni en ningún momento va a aparecer energía. En otras palabras, si nosotros tenemos nuestro sistema, el sistema pierde energía, esa energía que se perdió del sistema no quiere decir que se haya destruido, sino que salió hacia los alrededores o se transfirió hacia otro sistema que esté en contacto con nuestro sistema, ¿no? Entonces, de igual manera, si el sistema gana energía, no quiere decir que la energía se apareció espontáneamente ahí, sino que de los alrededores provino, ¿no? Entonces los alrededores tuvieron que haber perdido energía. Tuvieron que haber perdido energía, que implica también esta ley de la conservación, o la primera ley de la termodinámica, pues que la energía en el universo es constante. Es constante, entendiendo por el universo lo que sería el sistema y los alrededores en conjunto, ¿no? Sería el universo sería igual a la suma del sistema más los alrededores. Entonces, si consideramos todo lo creado, pues estaríamos diciendo que es el universo. Todo lo que existe sería, la energía sería constante, ¿no? Entonces, nosotros lo vamos a aplicar a los sistemas, cómo estos interactúan con los alrededores y cómo hay transformación de energía de un tipo a otro, ¿no? Ya en la primera unidad estuvimos dialogando un poquito sobre lo que es la energía, entonces tenemos que definir qué es la energía, ¿no? ¿Qué es la energía? La primera ley la define a través de lo que se conoce como la energía total, que vamos a ubicar con la letra E mayúscula, ¿no? Que es una propiedad de estado. Es una propiedad de estado. Las únicas dos maneras en las que un sistema puede transferir energía del sistema a los alrededores o del alrededor al sistema es de forma de calor o en forma de trabajo, ¿no? Ya sea que también se realice esta transferencia entre un sistema y otro. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta nosotros de esto? Pues a través de la frontera, ¿no? Vamos a poder observar que está ocurriendo un cambio. Por ejemplo, nosotros sabemos que el calor solamente se transfiere a través de una diferencia de temperaturas. Entonces, si nosotros tenemos una temperatura 1 en el sistema y en los alrededores una temperatura 2, y observamos que la temperatura 2 es mayor que la temperatura 1, entonces quiere decir que vamos a tener una transferencia de energía en forma de calor. ¿En qué dirección?
de la temperatura más alta hacia la temperatura más baja. Entonces sería en esta dirección, que sería de los alrededores hacia el sistema, ¿no? Entonces, terminado el proceso en el cual va a ocurrir esta transferencia de energía, nosotros observaríamos que la energía total del sistema tuvo un incremento, ¿no? Recuerden, la energía total del sistema es una propiedad de estado, mientras que el calor y trabajo no lo son, ¿no? Se conocen más como propiedades de trayectoria, que más adelantito vamos a ver por qué. Muy bien, lo primero es que nosotros vamos a definir las formas en las cuales se transfiere el calor, que son tres. La transferencia puede ser por conducción, puede ser por convección o puede ser por radiación. La conducción es la transferencia de energía entre una partícula de más energía a su adyacente de menor energía. Recuerden que estamos hablando de transferencia de calor y uno de los mecanismos se llama conducción. Entonces tiene que deberse a una diferencia de temperatura o una diferencia de energía reflejado por una diferencia de temperatura, ¿no? Entonces si este tiene una temperatura 1, este tiene una temperatura 2 y este es más alta que este, entonces se va a generar una transferencia de este cuerpo al otro. La conducción implica una transferencia entre moléculas adyacentes, ¿no? Quiere decir que tiene que haber un contacto o una interacción, ¿no? Una interacción a través de la frontera. El otro mecanismo se conoce como convección. Nos dice que es la transferencia de energía entre una superficie sólida y el fluido adyacente que se encuentra en movimiento. Prácticamente los fluidos en los cuales los estados en los cuales se puede realizar la convección, pues son los fluidos, ¿no? Que son que serían los líquidos y los gases, ¿no? Los sólidos no, porque prácticamente las moléculas se encuentran adyacentes. En los sólidos prácticamente se va a dar el fenómeno de conducción nada más, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, en este caso? Nosotros tenemos, vamos a agrandar un poquito esta sartén, este recipiente donde se está calentando el agua. Voy a dibujarlo de esta manera. Voy a cambiar el color para el agua. Voy a marcar esto debido a que para poder entender este mecanismo vamos a simular que el agua se comporta como si fueran regiones que se pueden mover a diferente velocidad, como si estuviéramos hablando de una baraja donde cada una de las cartas se pudiera mover a una velocidad diferente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros estamos calentando? Pues que tenemos una fuente de calor aquí que va a tener una temperatura muy grande. Entonces, en este momento, yo tengo en este punto tengo una temperatura y aquí voy a tener otra. Supongamos que esta es la temperatura 1, esta es la 2, como esta temperatura 2 es más grande que la temperatura 3, entonces va a empezar a ocurrir una transferencia de energía desde esta temperatura hacia esta, ¿no? Pero ¿cómo se va a desarrollar? Pues se va a desarrollar entre una molécula y otra, ¿no? Molécula adyacente. Entonces esta transferencia va a ir formando a lo largo del grosor del metal, se conoce como un gradiente. Quiere decir que si graficamos, la temperatura va a ir aumentando poco a poco, aumentando. A medida que seguimos calentando, va a ocurrir lo mismo. En este momento las moléculas de agua se van a encontrar
pues prácticamente sin movimiento, supongamos que sin movimiento. Entonces va a empezar a ocurrir lo mismo que en el metal, va a empezar a aumentar la temperatura desde este punto. Entonces tenemos temperatura 4. Entonces la temperatura va a empezar o la energía se va a transferir y hasta acá. Sin embargo, esta capa o región que le vamos a poner temperatura 4 va a empezar a aumentar, va a ser una temperatura mayor que la temperatura que tenemos aquí, la temperatura que tenemos acá, la que tenemos acá, desde una temperatura más elevada hasta una más baja. Entonces, esta capa de moléculas, al aumentar la temperatura, va a ocurrir que se dilate. Este fenómeno implica que va a haber un aumento de volumen. Cuando los cuerpos se dice que se dilatan, significa que va a aumentar el volumen. Como la masa permanece constante, entonces quiere decir que se va a ver afectado la densidad. Nosotros tenemos masa sobre volumen. Masa sobre el volumen. Entonces, si el numerador aumenta, significa que la división, masa entre el volumen, va a tender a dar una densidad más baja. Entonces, la densidad de esta capa va a ser menor a todas estas capas frías. Y entonces lo que va a suceder, que como estas son más densas y esta no, pues esta va a tender a subir. Como estas capas están más frías, estas van a tender a bajar. Van a tender a bajar. Pero ahora quiere decir que la temperatura que tiene el metal que está en contacto con las moléculas de agua ahora se encuentra con una temperatura mucho más baja. Y nosotros sabemos que las transferencias de calor son debidos a un delta T, pero entre mayor sea la magnitud del delta T, la transferencia será mucho mayor o mucho más eficiente. Entonces quiere decir que la transferencia de calor será mucho más grande en un proceso donde se están generando delta T con un valor más grande debido al movimiento de las capas del fluido, en este caso del agua. Entonces con esto vamos a lograr un movimiento que a este movimiento se le conoce como movimiento convectivo, que es el que va a facilitar una mejor y mayor transferencia de calor. Debido a esto, los procesos convectivos son mucho mejores para realizar una transferencia de calor. El otro fenómeno o mecanismo por el cual se realiza la transferencia de calor es a través de la radiación. Nosotros sabemos que cuando tenemos, por ejemplo, un átomo, tenemos el protón, aquí tenemos un electrón, y este por alguna reacción se excita hacia un nivel o un nivel mayor de energía, y el electrón brinca hacia un nivel de mayor energía, pero al regresar este va a liberar esa energía. Esta energía es la radiación y es la energía que nosotros percibimos, por ejemplo, en este caso, ¿no? La radiación se va a comportar como una onda, ¿no? Entonces, esta es la energía, la cual pues tiene todas las características de una radiación que no necesita ningún medio para transferirse, ¿no? Entonces, esta es la radiación que nosotros observamos, por ejemplo, cuando a través del filamento del tungsteno pasa la corriente eléctrica, entonces excita los electrones, al bajar hacia el nivel energético liberan y generan lo que vemos nosotros como la luz, que es una radiación electromagnética, ¿no? Ya sabemos nosotros que pues, la luz se puede comportar como una partícula y como una onda, entonces los fotones son partículas, los cuantos, los paquetes de energía. Aquí podemos ver los tres fenómenos. Podemos ver cuando se calienta en una parrilla, la excitación y la generación de radiación, el calentamiento del metal, en este caso también el calentamiento de la asa
de la olla esta, que es por conducción, la generación de la convección en el fluido, y vemos los tres fenómenos, ¿no? Aquí también podemos observar los tres fenómenos debido a que en el proceso de combustión, en la llama, también se genera esa excitación de electrones y por lo tanto liberación de radiación que nosotros podemos percibir. ¿Dónde vemos la convección? Pues la vemos cuando sentimos nosotros como si fueran capas de aire que están subiendo, que es el mismo fenómeno, ¿no? El aire lo podemos ubicar como si fueran capas de diferente temperatura, y entonces al estar aumentando esta mayor temperatura que las demás, pues tiende a subir, porque tiene menor densidad, entonces las capas más frías tienden a bajar, y entonces sentimos ese movimiento convectivo en el aire, ¿no? Recordando que la convección se va a desarrollar en fluidos que son líquidos o son gases, ¿no? Entonces, la energía en un sistema se va a transferir ya sea por calor o por trabajo. Si nosotros no observamos un delta T, normalmente no habría transferencia de calor, y entonces cualquier cambio de energía pues se lo vamos a atribuir al trabajo. Hay tres tipos de trabajo que nosotros vamos a estar utilizando, pero que vamos a hacer mucho más énfasis en uno, ¿no? Ya más adelante en sus materias a lo mejor ahondan sobre esto. Ya dependerá la aplicación que le dé cada maestro, ¿no? Entonces tenemos el trabajo eléctrico, donde al pasar electrones y recorrer cierta distancia de una resistencia, pues genera trabajo, ¿no? Recordemos que trabajo es fuerza por distancia, ¿no? Entonces al hacer ese movimiento, pasar esos electrones, pues van a generar trabajo eléctrico que va a aumentar la energía del sistema. También podemos introducir trabajo que se conoce como trabajo de flecha, en el cual nosotros hacemos girar una hélice. Esta hélice va a generar aumento de energía en el sistema, ¿no? Este aumento de energía se verá reflejado pues también en un aumento de temperatura, ¿no? Mientras no ocurra un cambio de fase dentro del sistema. El otro trabajo que es el que más nos va a interesar, es el trabajo de frontera, que es el trabajo de compresión-expansión. Cuando nosotros hacemos que el pistón de un cilindro émbolo baje, quiere decir que el volumen del sistema va a disminuir, y entonces se habla que es un trabajo de frontera de compresión. Si por el contrario el volumen del sistema aumenta, entonces quiere decir que el pistón va a subir. Entonces quiere decir que estamos haciendo un trabajo de frontera de expansión. ¿Por qué se le dice de frontera? Porque recordemos que el cilindro émbolo tiene una frontera móvil, ¿no? Esta frontera que está aquí, que es la que está con el cilindro, con el émbolo, es móvil, puede cambiar de posición, además son rígidas, ¿no? Entonces por eso se conoce a este trabajo de compresión-expansión, trabajo de frontera, que vamos a estarlo estudiando un poquito más adelantito, ¿no? Muy bien, el trabajo, al ser una energía, pues su unidad es el joule, que normalmente lo vamos a estar especificando a través del kilojoule. El trabajo que ubicamos con la letra W, bueno, voy a aquí. El trabajo que vamos a ubicar con la letra W pues tiene unidades de energía, kilojoule. Este lo podemos poner en función de la masa del sistema, que lo podemos dividir entre kilogramos, entonces va a ser una W minúscula, ¿no? Y también podemos ubicar la transferencia de energía por medio de trabajo por unidad de tiempo, o en otras palabras una tasa. En este caso, cuando especificamos tiempo, ponemos un punto arriba, entonces sería kilojoule sobre
minutos. Entonces, estas son las tres formas que nosotros estaremos utilizando, que son equivalentes al calor, ¿no? La Q mayúscula, la Q minúscula, en este caso la Q mayúscula con un punto, ¿no? Serían equivalentes, ¿no? Porque las dos son transferencia de energía. Muy bien. Cuando nosotros estamos haciendo una transferencia de energía al sistema, obviamente que cuando entra energía al sistema, la energía total del sistema, que es la propiedad de estado, va a tender a aumentar. Va a tender a aumentar. Por lo tanto, nosotros vamos a colocar cuando el calor entra con un signo positivo y cuando el trabajo entra con un signo positivo. Cuando sale calor o energía en forma de calor o en forma de trabajo del sistema, pues la energía total tiende a disminuir. Entonces lo vamos a ubicar con el signo negativo. Normalmente este arreglo es un arreglo pues reciente, relativo, porque normalmente en los libros de ingeniería se utiliza el trabajo de forma inversa, negativo y este positivo. Pero nosotros vamos a estar manejando esta forma porque luego se vuelve confuso y es mucho más práctico entender que cuando el trabajo entra al sistema suma energía al sistema y que cuando el trabajo sale del sistema resta energía del sistema. Entonces nosotros lo estaremos manejando de esta manera: calor y trabajo que entran positivos, calor y trabajo que salen negativos, y así nos evitaremos mayores confusiones, ¿no? Sin embargo, lo menciono porque hay libros, sobre todo los de ingeniería, libros un poquito viejitos, que tienden a utilizar esta manera. Entonces cuando ustedes lo vean, pues simplemente lo asimilen y lo entiendan, ¿no? Algo que tenemos que distinguir son las diferencias entre lo que es calor y trabajo y lo que son las propiedades de estado. Recuerden, las propiedades de estado son características del sistema que me permiten caracterizarlo, que me permiten identificarlo o definirlo, ¿no? Y ya sabemos nosotros que el estado está definido por estas propiedades. ¿Cuáles son las propiedades de estado? Pues nosotros sabemos que son, por ejemplo, la temperatura, la presión, la energía total, la densidad, etcétera, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre las propiedades de estado con lo que es el calor y trabajo? Porque ya dijimos que no son propiedades de estado. Primero, el calor y el trabajo se pueden identificar a través de la frontera. Esto es que veamos un delta T, o es que veamos que una resistencia, un cableado entra al sistema, que un eje entra al sistema con una hélice, o que la frontera cambia de posición, ¿no? Entonces de esa manera nosotros nos podemos dar cuenta si va a ocurrir o está ocurriendo alguna transferencia, ya sea por calor o por trabajo. De ahí que se conozcan como fenómenos de frontera. El calor y el trabajo solamente implican transferencia de energía, pero no implican cantidad de energía que poseen los sistemas. En otras palabras, los sistemas no poseen calor ni trabajo, lo que poseen es energía, que es energía total. La energía total sí es una propiedad de estado. Entonces, calor y trabajo no son propiedades de estado, por lo tanto el sistema no tiene calor ni el sistema tiene trabajo. Ambos están relacionados con un proceso, siempre con un proceso y no con un estado. Las propiedades de estado están relacionadas al estado, equilibrio, mientras el proceso está relacionado o puede estar relacionado a transferencia, ¿no?
Ambas son funciones de trayectoria. Quiere decir que depende de cómo se realice esa transferencia, la ruta que siga, ¿no? Por ejemplo, supongamos que yo tengo la pieza de pan y esta pieza de pan la voy a calentar. Entonces voy a seguir, tengo alguna manera de cómo medir la temperatura en el pan. La temperatura es una propiedad de estado, ¿no? Entonces supongamos que voy a graficar temperatura contra tiempo, ¿no? Entonces la temperatura que tenemos nosotros inicial pues es una temperatura de 25 grados. Yo quiero calentar el pan, no sé, a qué serán, a 50. Que voy a tomar café o algo así. Quiero que el pan esté calientito, blandito. Entonces tengo dos opciones. Lo puedo meter al horno convencional o lo puedo meter al microondas. Los métodos de calentamiento son diferentes, ¿no? Normalmente este incluirá convección y conducción. Este será convección. Y este será pues, prácticamente radiación, ¿no? La microondas es una radiación que lo que va a hacer vibrar las moléculas de agua y eso va a generar el aumento de temperatura, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a observar? Si yo estoy calentando por el horno, supongamos, yo observo que se empieza a calentar de esta manera. Entonces este será el horno convencional. Y observo que el microondas se calienta de esta manera. Lo voy a borrar, que quede mejor. Este será el microondas. Si nos damos cuenta, los dos llegan a la misma temperatura. Llegan a la temperatura 1 y la temperatura 2. Los dos van a llegar a ese mismo punto, ¿no? Pero la ruta que hacen es diferente. ¿Por qué? Porque el mecanismo de calentamiento es diferente. Entonces, a pesar de que los dos llegan al mismo estado de equilibrio, que sería el estado 2 de equilibrio, los dos lo hacen de diferente manera. Entonces la transferencia de energía debe ser diferente. ¿Por qué? Porque el calor y el trabajo dependen de la trayectoria. Depende del mecanismo que se realice, cómo se haga esto. Entonces, en uno u otro habrá mayor gasto de energía, pero al final de cuentas llegaremos al mismo estado de equilibrio. De ahí que se conozcan como propiedades de trayectoria. ¿Ok? Muy bien. Vamos a abordar el trabajo de frontera móvil, o trabajo de frontera, que es el que se desarrolla en un cilindro émbolo, ¿no? Donde la frontera va a cambiar de posición dependiendo el trabajo que se realice, ¿no? Nosotros podemos observar en este gráfico cómo la energía se va a transformar cumpliendo el primer principio, donde nosotros vamos a quemar un combustible, donde la energía asociada a los enlaces, debido a la combustión o a la oxidación, se va a liberar, con lo cual nosotros vamos a calentar en un equipo llamado caldera, vamos a hacer un cambio de estado del agua, el cambio de estado va a generar un vapor sobrecalentado, el vapor sobrecalentado va a generar trabajo de frontera, porque va a generar una expansión, que este a su vez se transformará esa energía del trabajo de expansión en trabajo de eje, y este a su vez a través de un generador generará trabajo eléctrico, ¿no? De manera muy general y muy idealizable, ¿no?
Prácticamente este es el proceso que se realiza en una termoeléctrica, ¿no? Donde se quema combustible o se quema gas. Entonces, esto prácticamente es unidad 2 y esto será unidad 3. Entonces ya vimos nosotros, o vamos a ver más adelante, por qué es más eficiente el vapor sobrecalentado para transformarse en trabajo, ¿no? Que es uno de los objetivos. Muy bien, vamos a evaluar el trabajo de frontera. Si nosotros en un cilindro émbolo aplicamos una presión, que en este caso en el cilindro émbolo tengo un gas, esta presión le vamos a llamar presión externa para distinguirla de la presión interna del gas, ¿no? Entonces vamos a ubicarla como que es una fuerza aplicada por el área del émbolo que podemos ver aquí representado en la definición de presión, ¿no? Si nosotros aplicamos un movimiento diferencial o infinitesimal, quiere decir que el émbolo al ir aplicando va a empezar a cambiar en cambios muy pequeñitos. Y por lo tanto nosotros podemos explicar el trabajo de acuerdo a la definición de trabajo, que es fuerza por distancia. La fuerza que estamos aplicando por la distancia que va a recorrer el émbolo. En este proceso que estamos evaluando, como va a cambiar de un volumen mayor a uno menor, un proceso de compresión, ¿no? Si nosotros sustituimos al despejar la fuerza de aquí, pues nos quedaría de esta manera. Fuerza es igual a el área sobre el cual se está ejerciendo la fuerza por la presión externa. Si lo sustituimos aquí, pues nos quedaría esta expresión. Luego, que si el área por la longitud, pues nos daría un volumen. Como el área va a permanecer constante, pero la longitud va a ir cambiando, entonces estaríamos hablando de que el volumen también estará haciéndolo, ¿no? Si el cambio en la longitud está siendo infinitesimal, también lo hará el cambio en el volumen. De ahí que si este diferencial de volumen entre el estado 1 y el estado 2 puede haber aplicado la presión, estaríamos diciendo que estaríamos hablando de un cambio de esta manera, donde este es volumen 1, este es volumen 2. Entonces, si este valor es negativo, ¿qué significa que el valor sea negativo? Nosotros sabemos que esto es el diferencial de volumen o un delta de volumen, sería volumen 2 menos volumen 1. Pero el volumen 2 es más pequeño que el volumen 1, quiere decir que esto va a ser negativo. Entonces estamos pasando de un volumen grande a un volumen pequeño. A este proceso se le llama compresión. Si por el contrario pasáramos nosotros de aquí para acá, de un volumen pequeño a un volumen mayor, entonces este valor sería positivo. Entonces estaríamos pasando de un volumen pequeño a uno grande, y a ese proceso le llamaríamos expansión. Entonces, con respecto a esto, la definición de trabajo nos quedaría de esta manera. ¿No? Nos quedaría de esta manera que el trabajo, bueno, lo voy a poner aquí primero. El trabajo sería menos la presión interna por el diferencial de volumen. Aquí se introduce un signo que es parte de la ecuación. Se introduce ese signo para que el trabajo coincida con los signos que ya habíamos hablado, que habíamos dicho que cuando el trabajo entraba al sistema, el W era positivo, cuando el trabajo sale del sistema, el W era negativo.
De esa manera, dependiendo del signo del valor del trabajo, nos podemos dar cuenta si el trabajo entra al sistema o sale, ¿no? Lo mismo para el calor. Entonces, como este diferencial, por ejemplo, en la compresión, yo tengo un volumen grande y voy a pasar a un volumen pequeño a través de aplicar una presión externa. Entonces el diferencial será negativo. Pero el trabajo que está haciendo está entrando al sistema. Yo estoy aplicando una fuerza. Estoy aplicando una fuerza que recorre una distancia. Quiere decir que estoy aplicando energía. ¿Energía sobre quién? Sobre el gas, que es el sistema. Entonces, este, que es un proceso de compresión, es de signo positivo. Menos por menos, más. Entonces, en el trabajo de frontera positivo es un trabajo de compresión. Por lo tanto, si yo voy en este sentido, y por ejemplo yo voy a aplicar a este gas, voy a aplicar una energía, voy a calentarlo, entonces voy a aplicar calor. Entonces lo que va a hacer el gas, las moléculas, presionar la frontera hacia arriba. Entonces el émbolo va a subir. Entonces quiere decir que el émbolo está generando trabajo sobre quién, sobre los alrededores. Esta energía requerida para que el émbolo se mueva hacia arriba es la energía que se va a transferir a los alrededores. Entonces está saliendo energía del sistema en forma de trabajo. Entonces el trabajo, como estoy pasando de un volumen menor a uno mayor, el diferencial es positivo. Por el signo negativo de la ecuación, quiere decir que el trabajo negativo en un trabajo de frontera es un trabajo de expansión. Entonces no hay que olvidarnos de esto que está aquí y anotarlo por ahí, que no se nos olvide, ¿no? Para poder evaluar entonces el trabajo, yo necesito evaluar, aplicar la integral, porque la fórmula real es W es igual a menos la presión externa por el diferencial de volumen, ¿no? Entonces para poder eliminar esto necesito aplicar la integral, que se me elimine este con este, ¿no? Y poder determinar el trabajo realizado. Entonces hay tres maneras de cómo evaluarlo esto. Cuando la presión externa es igual a cero, cuando la presión externa es constante y cuando la presión es variable, ¿no? Entonces vamos a ir analizando las tres, ¿no? Cuando la presión interna es igual a cero, la presión externa es igual a cero, prácticamente este se da en un caso conocido como expansión libre, donde normalmente es una situación en la cual el gas se expande por efecto de un vacío. En este caso se está generando un vacío en esta parte. Entonces se genera una expansión, ¿no? Es un caso particular prácticamente que no tiene demasiada aplicación o demasiado interés para la termodinámica que vamos a estar evaluando, ¿no? Este caso en el cual el segundo caso es cuando la presión externa es constante, cuando yo estoy aplicando la misma fuerza durante todo el tiempo en el cual se está realizando el proceso. Como es constante, pues va a salir fuera del integral y entonces nosotros vamos a aplicar la integral al diferencial del volumen, que los límites son volumen 1 y volumen 2. De esta manera, cuando la presión es constante, nos quedaría que el trabajo es igual a menos la presión externa por el diferencial de volumen o por el delta, ¿no?
el delta de volumen. Esta ecuación ahí está en su fórmula. Entonces vamos a realizar el problema. Nos dice que un mol de un gas ideal es expandido a una presión externa de una atmósfera de un volumen de 10 a 20 litros. Determina el trabajo hecho por el gas en el proceso en Joule. Entonces vamos a irnos al Excel, que ahí va a ser más fácil realizar todas las operaciones, y para que ya queden las operaciones en el Excel y sepan cómo se resolvió, ¿no? Entonces nos vamos a mover al Excel. Entonces aquí estamos en el Excel, ¿no? Entonces tenemos en el formulario la ecuación de trabajo, entonces vamos a aplicarla, ¿no? En este caso sería menos la presión. Bueno, voy a poner los datos primero. Sería la presión externa, sería una atmósfera, ¿no? Volumen 1 son 10 litros. Y volumen 2 son 20 litros. Entonces aplicamos el trabajo. El trabajo sería menos 1 por la presión por el diferencial de volumen 2 menos volumen 1 menos 10, pero las unidades nos quedarían atmósferas por litro, ¿no? Entonces vamos a ir a las unidades y en la parte de energía buscamos la relación atmósferas litro, que aparecerá aquí no viene, la vamos a buscar, ¿no? Vamos a buscar la atmósferas litro a joule. Entonces la conversión de una atmósfera a litro es 101.325. Vamos a poner acá. Entonces una atmósfera por litro es igual a 101.3 101.3. Entonces simplemente hacemos la conversión. Entonces tenemos atmósfera litro, va a ir abajo. Entonces esto lo vamos a multiplicar por esto. Entonces esto nos va a quedar en 1. Esta sería la respuesta. ¿Por qué es negativo? ¿Por qué el trabajo es negativo? Porque estoy pasando de un volumen pequeño a uno más grande, entonces es un proceso de expansión. Quiere decir que esta energía está saliendo del sistema, ¿no? Está saliendo del sistema. La otra forma de resolver la integral es cuando la presión varía con respecto al cambio de volumen. Quiere decir que, por ejemplo, yo si voy graficando el cambio de volumen contra presión, estaríamos nosotros observando que ocurre una variación. Por ejemplo, así, ¿no? El cambio de volumen hizo esto, ¿no? En el otro proceso nosotros observaríamos algo así.
de un volumen 1 a un volumen 2. Pero aquí sería presión constante. En este caso, la presión va cambiando a través del tiempo, ¿no? A través que a medida que va cambiando también va cambiando. Entonces puede cambiar de varias maneras, puede ser así, puede ser lineal también. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues ir midiendo cómo la presión va cambiando con respecto al volumen, y entonces tendríamos que sacar la ecuación que me describa todos los puntos por la recta y sustituirla aquí y aplicar la integral. Entonces eso se volvería un poquito engorroso, ¿no? Pero tenemos un caso especial cuando estamos hablando de los procesos reversibles o los procesos ideales, ¿no? Un proceso ideal que habíamos estado nosotros estudiando es el estado cuasi estático o cuasi equilibrio, donde decíamos que nosotros aplicamos una presión al émbolo y las moléculas, en vez que estaban antes ordenaditas porque estaban en el equilibrio, como hacemos una aplicación de la presión tan pequeña, las moléculas, el émbolo se va comprimiendo, pero las moléculas tienen tiempo de ordenarse de manera que no se vea un efecto real sobre esto, ¿no? Quiere decir que prácticamente este diferencial de presión es cero. Por lo tanto, la presión externa se vuelve igual a la presión interna. Nosotros sabemos cómo la presión varía con respecto al volumen. Pues sí, tenemos una ecuación de cómo varía esto, y es, pues la presión es la ecuación del gas ideal. Es la ecuación del gas ideal. Si nosotros sustituimos que sería PV igual a nRT, pues aquí tenemos la presión es igual a nRT entre V. Entonces aquí vemos que la presión interna a través de esta ecuación varía dependiendo el volumen. En este caso el proceso tendría que ser a temperatura constante. Este es constante, como el sistema es un sistema cerrado porque es un cilindro émbolo, eso también es constante. Entonces quiere decir que todo esto que está aquí es constante. Y por lo tanto lo podemos sacar de la integral. Entonces la integral ya nada más nos quedaría aquí como logaritmo natural del volumen. Sustituyendo los límites, pues nos quedaría este arreglo, ¿no? Entonces, el trabajo, cuando estamos en un proceso reversible, en un proceso ideal, para un gas en un cilindro émbolo, lo podemos hacer a través de esta ecuación, que quedaría de esa manera, RT E2 entre V. Y esa ecuación de extenso formulario. Aquí tenemos un problema. Nos dice que un mol, tenemos N, de un gas ideal, entonces sabemos que la presión varía de esta manera con respecto al volumen a una temperatura de 25 grados centígrados, es expandido reversiblemente a temperatura constante. De un volumen de 10, volumen 1, a un volumen 2. Determine el trabajo realizado por el gas en Joule. Entonces necesitamos saber el trabajo, necesitamos saber su signo. Entonces vamos al Excel para poderlo resolver. Entonces ese sería el problema 2. Voy a grabar. Voy a sacar los datos, ¿no? Entonces tenemos que N es igual a un mol. Tenemos que la temperatura es de 25. Pero recordemos que estamos manejando la ecuación del gas ideal, entonces que la temperatura tiene que ser
absoluta, ¿no? Punto 15. Tiene que ser en, entonces una vez la convertí. Nos dan el volumen 1, serían 10 litros, y el volumen 2 serían 20. Entonces vamos a buscar la ecuación. Tenemos aquí. Y necesitamos un valor de R, preferentemente que esté en joules, porque es la que nos piden, ¿no? Entonces vamos a buscarlo, ¿no? Entonces aquí están los valores. Vamos aquí. Y aquí tenemos, pero nos va a dar, si necesitamos, no, tiene que ser en atmósferas litro. Acá está que está acá. Entonces tenemos atmósferas litro. Recuerden que aquí está en kilomol. Entonces vamos, la voy a colocar 82.05 05 atmósferas litro kilomol Kelvin. Entonces necesito yo quitarle los kilomol. Bueno, lo voy a poner así para que se entienda mejor, ¿no? Kilomol, pero necesito quitarle los kilomol porque aquí lo estoy manejando en moles. O convierto este o convierto este, cualquiera de los dos. Vamos a convertir este, ¿no? Un kilomol pues tiene 1000 moles. 1000 moles. Entonces la R nos quedaría este valor, no, perdón, entre 1000. Entonces sería la R de atmósferas litro, que creo que ya la tienen ustedes por ahí, mol Kelvin, ¿no? Pues ahora sí. Entonces vamos a aplicar la W. La W es igual, sería menos 1, a mí me gusta ponerlo así, R por 1, por R, no lo voy a poner a la celda, ¿no? Por R, por el logaritmo de V2 entre V1. ¿Qué unidades nos van a quedar aquí? Voy a ponerlo acá. Vamos a borrar. ¿Qué unidades me quedan? Bueno, primero es N, ¿no? Que serían moles. La R es atmósferas, litro, mol, Kelvin. Y la temperatura, me faltó poner la temperatura, ¿no? Que sería en Kelvin, el logaritmo natural de los volúmenes, que serían litro. Cuando nosotros aplicamos un logaritmo natural a alguna propiedad, esta pierde las unidades. Se dice que se vuelve adimensional, ¿no? Entonces el mol se lleva al mol, el Kelvin se lleva al Kelvin, entonces nos quedaría atmósferas por litro. Ya tenemos el factor de conversión. Vámonos de nuevo al Excel. Aquí me faltó la temperatura. No sé si quedó. Sí, me faltó. Por la temperatura. Entonces esto queda en atmósferas por litro. En atmósferas por litro. Y sabemos que acá tenemos el factor. Una 101.3. Una atmósfera litro. Una
no será por litro es igual a 101.3 FM joules. Entonces el trabajo nos va a dar que trabajo, es trabajo, esto por 101.3 y esto nos daría joules, ¿no? Y este sería el resultado, ¿no? Nos da trabajo negativo, entonces sí, porque es una expansión de volumen pequeño a volumen grande. Entonces una expansión es lógico que no sea negativo y entonces tiene lógica y es correcto, ¿no?